con 8 minutos. Damos la bienvenida al sociólogo Daniel Pontón. Él es experto en seguridad, es académico del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Sociólogo Pontón, bienvenido. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre la situación carcelaria en Ecuador y la situación de violencia en general. Ecuador va rompiendo récords nuevamente en este año sobre asesinatos violentos y el tema de las cárceles, que se dio en forma coincidente con los albores de este paro nacional que está sufriendo Ecuador. Hay mensajes que han sido interpretados por expertos con respecto a este tema que tienen que ver o aterrizan de alguna manera en un intento o una de las varias formas que estarían buscando mafias que funcionan aquí en el país para intervenir en la vida nacional. Un tema de las masacres carcelarias, las dos últimas, que no ha sido abordado con frontalidad por el gobierno nacional. Quisiéramos conocer su evaluación sobre cómo está esta situación. Hola Gustavo, un saludo muy cordial y gracias por la invitación. A ver, yo creo que es un tema muy discutido, ¿no? O sea, creo que varias veces he estado en este medio hablando del tema. Eso me parece que es un denotativo de que el problema de las cárceles es un problema latente que está ahí y que estamos lejos de darle una pronta solución. Lo que yo creo que vivimos no son de todas formas, ¿no? Eh, Alguien decía que, bueno, la crisis carcelaria es recurrente, permanente. Lo que vivimos ahorita son otro tipo de manifestaciones de la crisis. Y eso se demuestra también en cómo se van apareciendo las muertes, ¿no? Escuchaba ayer hablar con una periodista sobre el tema y me salió a ilustrar que, por ejemplo, las muertes de las cárceles naturales, ¿no? Que eso es un debate sobre el tema de cómo se contabiliza, ha aumentado en los últimos años, dentro de lo cual las muertes en general, no dentro de lo cual están las muertes violentas. Pero en el caso de muertes naturales o por enfermedades u otro tipo de causas, también demuestra que el problema tiene una crisis recurrente. Primero, desde el punto de vista que muchas muertes, por ejemplo, muertes, asesinatos, se camuflan bajo la figura de suicidios, ¿sí? O otro tipo de muertes, pueden ser accidentales, etcétera. Y también desde el punto de vista de las muertes naturales, también demuestra que hay una crisis permanente, no solamente de seguridad, sino humanitaria en la cárcel, ¿sí? Entonces es lo que se llama básicamente el goteo, ¿no? Anteriormente teníamos masacres, ahora tenemos una serie de eventos de violencia mucho más esporádicos, pero que al final en la sumatoria suman un número importante, ¿sí? Y me parece que esto un poco corresponde a lo que hemos vivido en los últimos años, donde la presencia de los militares logró estabilizar medianamente las cárceles, pero siempre va a ser un escenario muy convulso. Que esté asociado a este momento político, bueno, no es la primera vez que se lo dice, ¿no? No es la primera vez que se lo dice. Yo no lo descarto tampoco, no tengo elementos, porque, bueno, primero, no es la primera vez que se lo dice, y segundo, que eh, ha habido otros eventos de violencia que no coinciden con manifestaciones y por lo general la gente que habla de estos siempre relaciona los eventos carcelarios, las crisis carcelarias, la violencia carcelaria con algún tipo de proceso de desestabilización política. O sea, siempre hay gente que habla esa lógica, ese lente teórico, digamos, y podríamos decirlo así. Pero lo que hemos tenido es una crisis recurrente que nació en el 2019 y que asociado solo a un momento desestabilizador creo que es hablarse a sí mismo, ¿no? Porque no estamos viendo el toro por los cuernos, o sea, no estamos tomando el toro por los cuernos, las cárceles tienen una crisis permanente. Ahora, que también lastimosamente el gobierno ha usado esa crisis carcelaria y ese macabro mundo de las cárceles a favor de lo que es su estrategia contra el paro, ¿no? Muchas de las personas que han sido detenidas en Otavalo, en el provincia de Imbabura, han sido trasladadas a la cárcel de Esmeralda. No sé con qué mensaje detrás quieren haber. Es decir, es más o menos decirle, mira lo que les va a pasar si que siguen portándose mal, mensaje a ellos y mensaje a la población. Bueno, Claro, el mensaje del legislador Muentes con respecto a su situación en La Roca es decidor. Se está utilizando esto como una herramienta para seguir en esa línea de
del miedo y del terrorismo de Estado. ¿Qué interpretación puede tener eso de llevar a 12 detenidos en manifestaciones públicas que en el peor de los casos podrían adquirir una calidad de detenidos o de presos políticos a zonas en las cuales se encuentra concentrada la violencia en general y que fuera escenario, en el caso de Esmeraldas, de una de las últimas masacres? O sea, me parece un juego medio macabro, ¿no? Desde el punto de vista, soy responsable de una realidad cruda, cruel, pero la utilizo a favor de conveniencias políticas. Eso es así. Eso, de cierta manera. A ver, yo siempre he sostenido que las cárceles en este país se constituyeron en el punto de inflexión de una serie de lógicas y cambió mucho la dinámica política, económica, criminal y social de este país, el fenómeno carcelario por sí solo. Y es lo que yo le llamo que la violencia tiene agencia, en el sentido que la violencia tiene intereses, tiene razones, tiene motivos, y no solamente de los criminales, sino también de otro tipo de actores. Eh, es lo que se llama mercado de la violencia, ¿no? Hay audiencias, consumidores, hay ofertantes, y eso me parece que está, y no solamente en el tema de los, como le digo, de los criminales, sino de la audiencia política, de la clase política. Los mensajes que se está estableciendo por parte del gobierno me parece que son terribles, ¿no? En ese sentido. No sé si que están bien asesorados, pero los efectos que eso genera a nivel psicosocial son complejos, ¿sí? Son terribles. O sea, hay una tarea de buscarle un disciplinamiento poblacional a través de la muerte, ¿no? El mercado de la violencia, y eso, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista pragmático, también podríamos hablarlo como nefasto para el país, porque en su momento también se pensó así en las cárceles, ¿no? Cuando uno empezó el tema, decían, bueno, un problema entre delincuentes, que se maten entre ellos, una especie de selección natural. Y vemos las consecuencias de eso a nivel social en el tiempo. Entonces, cuando usted produce violencia, la respuesta es violencia, ¿no? Entonces, quiere decir que este país vamos a vivir violento. Nadie plantea el mensaje de paz, ¿no? En el tema del paro, el mensaje de la beligerancia, el radicalismo está a la flor de piel, que nace desde el gobierno. No hay negociación, y ahorita, bueno, hay espasmo de sentarse, pero yo no le veo otra solución que no sea sentarse a hablar. ¿Cómo usted piensa usar un problema de esa naturaleza si no es con el diálogo? ¿Con la vía de la represión? ¿Estamos seguros que esa es la vía? Bueno, que creo que lo hemos intentado otras veces y ha sido un fracaso, y esta vez no sé por qué podría ser la excepción, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que empezar a también generar narrativas de paz. Este país necesita pacificarse. Y una de esas, obviamente, tiene que tener sobre la capacidad del Estado de poder reducir la violencia criminal, la violencia social, la violencia política, etcétera, Ahora etcétera. aquí nos Porque son las... preguntamos, doctor Pontón, si efectivamente existe esa voluntad del gobierno nacional de combatir la violencia, de reducir la violencia, o como usted decía hace un momento, hasta sería algo perverso creer que lo que se busca es sostener la violencia, porque esto favorece los intereses de ciertos sectores. Eh, claro, una de las cosas que se habló mucho en Colombia respecto al tema de la paz en Colombia, voy a trasladar un poco, ¿no? Usted sabe que el señor Santos, el presidente Santos, ganó un premio Nobel, ¿no? Con la Ujú. paz. Y uno mira los efectos de esa violencia, del problema en Colombia, 10 años después uno tiene un sinsabor, ¿no? Y gran parte del problema del fracaso de la paz en Colombia, entre muchos, es que hay actores que nunca plegaron a la paz y se mantienen en armas, ¿no? Los disidencias, etcétera. Y también actores paramilitares, porque el paramilitarismo se ha acabado en Colombia. Y el mundo se pregunta, ¿es por qué? Bueno, hay gente que dice, bueno, es que la guerra también produce economía, ganancias. Eh, hay la industria de la guerra, eso también genera intereses. Eh, y no solo intereses comerciales, también intereses políticos, narrativas, semánticas, imperios, empresas políticas que se han creado alrededor de eso. ¿Sí? Eso es una paradoja. Por lo tanto, hay que tener latente el escenario de la violencia, la confrontación, la crisis para
montar sobre eso y yo plantearte como el gran solucionador del problema, a pesar de que no tengo efectos visibles, palpables sobre el problema, pero ese es un tema que a nivel que también tenemos que estudiarlo, pero solucionar sí el problema como tal, que el Ecuador vuelva a tener los cánones de ser un país pacífico, donde la gente en el Ecuador pueda dialogar sin llegar a extremismos, donde la tasa de homicidios baje de una manera importante, donde la gente ya pueda transitar libremente por el país. Una serie de, eso estamos lejos de llegar, porque lastimosamente estamos en un momento donde la narrativa sobre el problema de la inseguridad es la guerra. Que hay que guerras que hay que librarlas. ¿Sí? Pero yo justamente estaba hablando en otro medio, ¿no? La policía tiene, el Ministerio del Interior tiene una cosa que se llama datos abiertos. Usted puede acceder a información medianamente actualizada sobre el tema de violencia, sobre homicidios y bueno, y otro tipo de delitos. Y esos delitos, ese cuadro, esa base de datos, estaba trabajando, me gustan mucho los números. Gran parte de la violencia, de las causas, el motivo de los homicidios que la policía establece son delincuencia común. Si usted dice, ¿qué estamos viendo? O sea, porque nos hablan de las mafias, del crimen transnacional y que todo viene orquestado, planificado, ¿no? Entonces, si la policía misma está diciendo o la policía está hablando de una taxonomía que no existe, o algo estamos haciendo mal, ¿no? Entonces, usted cómo libra problemas de delincuencia común. Sí, yo sé que hay mafias, bandas, etcétera, etcétera, pero al final la policía te dice que es delincuencia común y tan locos no están, ¿no? Eh, ¿Cómo usted enfrenta eso? Usted tiene dos actividades. Usted tiene una planificación para la guerra, donde juega la lógica de amigo-enemigo. Entonces usted no comparte sus planes con el enemigo porque supuestamente ellos van a sacar provecho de esa ventaja estratégica, o lo que se llama una planificación para el desarrollo, donde usted necesita, aparte de una visión técnica, una visión política. Y esa política es que la mayor cantidad de gente se sume a ese plan para remar a un mismo barco. Yo no creo que eso en el Ecuador esté pasando. Porque más allá de que el presidente tenga una popularidad alta ahorita, ¿sí? Eso no es una señal solamente necesaria para generar una planificación para el desarrollo, porque la seguridad afecta al desarrollo de un país. Sociólogo Por Pontón, varios. quisiera yo insistir Sí. en ese tema de el nivel de referencia oficial sobre las últimas dos masacres que prácticamente no han sido mencionadas en las ruedas de prensa, por ejemplo, que realiza la portavoz gubernamental los días lunes. Es un tema que se lo pasó, se lo tocó a vuelo de pájaro. Esta actitud sugiere que las cárceles, sus problemas, han sido colocadas o se intenta colocarlas en un nivel secundario en la agenda pública, alimentando esa percepción de la población, suavizando un poco lo que usted acabó de decir, dejando el tema de las cárceles como un problema de ellos, de quienes se encuentran allí entre rejas, generalizando esa idea de que en la cárcel solamente están mafiosos y terroristas, pero no, usted y yo, todos los ecuatorianos sabemos que en las cárceles hay miles de presos que están allí, no solo por temas penales, además que lo penal tiene un amplio espectro, están también por temas de carácter civil, incluso por situaciones de carácter político, hay presos por estafa, por situaciones como pago de alimentos, por ejemplo. ¿Cómo ve usted esta parte? Es un problema que no debe ser abordado por los ecuatorianos en general y menos por el gobierno, poniéndole en este segundo o tercer nivel, dejando solamente como trasfondo esa expectativa sobre la nueva cárcel del encuentro. Hay otras cosas que se discute mucho en el tema de la sociología del castigo, ¿no? ¿Qué mismo es el sistema penal, el sistema punitivo de un país? ¿Sistema pasional o sistema racional que tiene otros fines más allá de simplemente castigar, ¿no? Lo que pasa es que en las sociedades contemporáneas lo que se hace es más castigar más y entender menos, ¿no? Ese es el problema, esa es la paradoja, ¿no? Los gobiernos prefieren hacer esta lógica de buscar ser mucho más. Por eso la tendencia a la capturitis, ¿no? Capturar, 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 apresar, 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 apresar.
Y la pregunta es si está entendiendo a dónde va, ¿no? Simplemente es la figura, la imagen emotiva, porque se conecta con una audiencia que está en la desazón, tiene miedo, es víctima, ¿sí? Eso se llama la criminología del inconsciente colectivo, ¿sí? Y le habla de ese inconsciente colectivo. ¿Por qué le digo esto? Porque lastimosamente el tema de las cárceles, hace mucho tiempo atrás, desde Moreno, inclusive, se trató de posicionar como el espacio entre delincuentes y más o menos que se arreglen solos, ¿no? Una especie de dejar hacer, dejar pasar en el mundo carcelario y que al final de cuentas esa figura de ser una especie de infierno dentro de la tierra sirve como una retórica para que la gente de disciplinamiento de las personas, ¿sí? Lastimosamente, yo siempre sostengo que uno de los grandes, el Estado tiene una gran fortaleza, más que institucional, en el orden, las partes fácticas, materiales del Estado, tiene también narrativas morales, ¿sí? Que son superiores, que es el proceso, es una narrativa civilizatoria, cultural, civilizar, proceso civilizatorio de los estados. ¿Sí? Si un estado piensa como está desde los gobernantes, usted está promoviendo la barbarie. En la competencia de la barbarie el que gana es el crimen organizado, porque el crimen organizado es barbarie. ¿Sí? Y lo hace más eficientemente que un estado. Entonces, yo creo que ahí se pierde un poco la labor de un estadista, ¿no? La visión estadista. Y la prueba estuvo a la vuelta de la esquina. Con esa visión se pensó en muy corto plazo y no se dio cuenta de los efectos que tuvo en la población. Claro, después lamentamos de la crisis. Y bueno, el presidente Lazo pasó al ostracismo justamente porque no pudo resolver problemas tan cruciales como el problema carcelario que después se le detonó en las calles. Y Moreno también es recordado por su incapacidad de resolver este tema. El presidente Noboa no creo que ha sido más acucioso frente a ese tema, pero me parece que cada vez que no puede resolver un problema y no se lo toma con suficiente prontitud, y se recurre a estas narrativas que para mí son tóxicas, ¿no? Y que son muy dañinas socialmente. Por lo tanto, sí es necesario recordarles que de dónde venimos, ¿no? Para un poco tomar este posicionamiento y apelar a la sensibilidad de los gobernantes en el sentido de que es necesario pensar las cárceles en una perspectiva más que humana, también de ser humano, estratégica, ¿no? Mientras tanto sigue la narrativa oficial centrada en la lucha contra el narcoterrorismo. Quisiera preguntarle su opinión también sobre este sexto proyecto económico urgente para el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional que ha enviado el presidente de la República el día de ayer. En este proyecto para fortalecer las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, se intenta establecer un régimen económico de incentivos tributarios y de facilitación de donaciones destinado para este fin. Irían a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas para el cumplimiento de sus labores constitucionales conforme al ámbito de sus competencias. No he tenido la oportunidad de ver ese proyecto, disculpe que sea sincero, no lo he visto, pero entiendo que está dentro de la perspectiva de que actualmente la política ha sido que la cooperación de las personas en materia de seguridad sea más prolífica, ¿no? Habrá que ver, leerlo con mayor cuidado el documento, este decreto, este proyecto de ley. Esperaría que tenga suficiente tratamiento como esa seriedad de discusión en la Asamblea para efectos de tener una mejor productividad frente al tema, ¿no? Porque claramente las Fuerzas Armadas y la Policía necesitan ser reforzadas, ¿no? Tienen que ser, mejorar sus capacidades, hay que ser necesariamente dotarle las herramientas suficientes para combatir esto. En fin, no tengo mucho más que decir en ese tema, ¿no? Uh-huh. Recordemos que anteriormente los 3 puntos del IVA del 12 al 15% originalmente fueron también destinados para el mismo tema. Concluyamos, sociólogo Pontón, con su opinión sobre el estado de situación de la seguridad en Ecuador. O sea, sigue siendo preocupante, ¿no? O sea, las cifras de hasta agosto del año pasado eran más de 6.000 personas. Tengo entendido que ahorita llega a más de 6.500, posiblemente más. Vamos a llegar a tener 9.000 personas
fallecidas este año, según la tendencia. Lastimosamente uno juega como estadística, y lo que estamos hablando son vidas humanas. Eso también es algo que hay que pensar desde el punto de vista ético, ¿no? Pero en todo caso, bueno, es un año extremadamente violento y me parecería que la situación, yo creo que el Ecuador tiene que tener un rumbo el rumbo de la gobernabilidad, ¿no? Eh, tenemos aquí elementos que nos hacen, me preocupa mucho. Primero el tema del paro, eh, porque he visto, es un paro que al parecer no ha tenido solución rápida, ya llevamos poco más de 2 semanas en el asunto y no en 2 pisos de solución. A veces un poco se enciende, se apaga, pero como que es menos. Me parece que no hay, el problema de no tener una cabeza visible en el CONAIE es complicado, porque un poco evita que el paro crezca, pero también no hay como voceros con la cual hablar, ¿no? O sea, está como fragmentada la cosa. Eh, Eso por un lado, me parece, y me preocupa lo otro es que el tema de la constituyente, ¿no? Entonces, ciertamente el tema de seguridad va a ser el tema, pero ahí lo que me preocupa es que es en un marco de una constituyente que es un proceso eminentemente político. La constituyente es un episodio político de mucha trascendencia para un país. Eh, Vamos a vivir una etapa primero de incertidumbre, de inestabilidad, de mucha polarización, en el marco de unos grandes problemas sociales que están ahí, ¿no? Entonces, lastimosamente, la energía de un gobierno que debe estar orientada hacia lo prioritario va a estar disipada en otro tipo de cosas. Y por lo tanto, van a ver, se vienen años duros en ese sentido, ¿no? Años que están poco, nos vamos a preocupar de otros temas y no de lo sustancial. Entonces, ahí la pregunta que uno debe hacerse es que este país requiere una constituyente para salir de la seguridad, del problema de inseguridad que tenemos. Eh, yo pensaría que no. Yo pensaría que no. El Ecuador yo creo que no, hay que reformar ciertas cosas, las que hay que reformarlas, pero yo creo que con las herramientas que el Ecuador tiene se puede. ¿Sí? Eh, lo otro es simplemente jugar a la expectativa de las personas y a la contienda política, ¿no? Bien. Simplemente eso. Le agradecemos por habernos acompañado. Muchas gracias, Gustavo. Declaraciones del sociólogo Daniel Pontón. Él es experto en seguridad, es académico en el Instituto de Altos Estudios Nacionales.